Soy botánico, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, donde doy clase en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en clases de biogeografía y de botánica sistemática. Y al mismo tiempo soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Museo de La Plata. Pude crecer con las miradas de la gente de los institutos, con estos docentes con los que estuve en contacto, y al mismo tiempo una cierta satisfacción por el hecho de que siempre uno tiene, o por lo menos lo que yo siento, una deuda con la sociedad, digamos, donde uno está pagado para hacer investigaciones y por la gente con sus impuestos, y de alguna manera siempre me he sentido obligado a devolver parte de eso de alguna manera a la sociedad. Y esta tarea que me encomendaron y que me enorgullece estar aquí con este grupo, me dio esa posibilidad, me hace sentir bien. Bueno, me trataron excelentemente, en realidad diría que demasiado bien, me trataron, digamos, me sentí muy cercano a ellos, y me dio la sensación de que ellos se sentían cercanos, pero que el grupo, que me sintieron parte del grupo todo el tiempo. Entonces eso también me hizo sentir durante esta experiencia muy cómodo, porque en ningún momento me sentí que era un extraño que estaba juzgándolos, al contrario, me sentí parte de ellos todo el tiempo. Bueno, el proceso comenzó cuando me invitaron del instituto, me invitaron a participar, me explicaron cómo iba a ser el tema, a mí me pareció excelente idea, me pareció muy bueno, me citaron y vine de una conferencia a todo el grupo. Ya había un tema específico que el instituto había elegido y que era el que yo estaba invitado por ese tema, o sea que era la multiplicidad de la vida, y di una conferencia para todo el grupo y después se me comunicó cuáles eran el grupo de 5 o 6 que iban a quedar bajo mi grupo, dije bajo mi tema. A partir de ahí lo que hicimos fue, o por lo menos intenté hacer yo, aunque muchos lo llevaron ellos al liderazgo, fue que tuviéramos una unidad de mirada hacia el tema y teníamos que poner un eje. Todos estuvimos de acuerdo que el eje debería ser la biodiversidad, que es un tema social muy importante en este momento. Y se dividieron, pero eso fue idea de ellos, no mía, digamos, quien tomaba cada parte, e incluso no íbamos a tomar en la totalidad multiplicidad de la vida, sino que elegíamos 5 temas nomás, y esos 5 temas los eligieron ellos, y a mi gusto fue una buena elección, digamos, y cada uno escribió su tema con su estilo. Esta idea de que, digamos, era escribir un libro, que cada uno hiciera un capítulo, digamos. A mí también un poco me asustaba al principio pensar que cada uno hiciera un capítulo por la falta de coherencia que podía haber entre capítulos. Pero después fui aceptando la idea, que no era tan mala, que de esa manera cada uno hacía su parte propia, tenía una cierta compromiso más profundo, y me pareció que bueno, que se corría el riesgo de la falta de consistencia de un libro, pero al mismo tiempo se ganaba la riqueza de estilos y miradas, hacia de lo homogéneo a lo heterogéneo. Y me pareció que hoy, viendo el final de lo que escribieron, y me pareció que quedó bien, a pesar de mi presencia en el proceso, pero quedó bien, me pareció el libro. La multiplicidad de la vida, tal como lo encaramos, no está muy tratada por la sociedad. Digamos, de los temas elegidos había temas que están muy tratados por la sociedad. Este no está muy tratado porque los profesores en general tienen una mirada muy crítica hacia la herramienta que estudia la multiplicidad de la vida, que es la sistemática. Entonces los profesores, con esa digamos, prejuicio hacia algo que ven como una coleccionar estampillas, es un tema que es mirado siempre como aburrido. O sea que había un desafío extra cuando se tomó este tema. Y yo creo que los alumnos se dieron cuenta, los profesores que actuaban como, digamos, como redactores, se dieron cuenta de que esta era una buena oportunidad
de sacar al tema de la mala fama y llevarlo a la buena fama. Para mí fueron distintos, los 5 fueron distintos. Algunos fueron muy detallistas y otros menos detallistas. A algunos les gustaba más el enfoque histórico en cuanto a las ideas, cómo se habían originado, otros ponían más el efecto en los conceptos. Mis consejos siempre fueron en tratar de respetar los estilos de cada uno, cómo veía el tema, si lo quería mirar desde un punto de vista histórico de cómo la idea se fue construyendo o si quería discutir los conceptos actuales. Y digamos, respetando bastante eso, mi consejo siempre fue, digamos, de tratar de mantener un enfoque en la biodiversidad, que era nuestro eje, columna vertebral, digamos. Pero, digamos, terminó siendo un libro heterogéneo, pero como le digo, lo heterogéneo por ahí es la virtud. Digamos, yo hablo de mi experiencia, que por ahí alguien podría decir que es muy pobre, pero nunca había visto esto así como estuvo organizado esto, digamos. Ha habido obviamente siempre contacto entre el servicio de extensión de las universidades, o debería haber habido, así puesto en otros términos. Pero esta experiencia para mí es totalmente novedosa, es decir, me permite que el profesor sea el que genera su material, permite que el científico cumpla con esa obligación que tiene y que la olvidamos muchas veces, y al mismo tiempo nos obliga a otro lenguaje a los científicos. Es decir, no es digamos, estamos tratando de comunicar de otra manera, no como hacer un trabajo científico. Y eso también creo que en ese sentido la experiencia es buena. Ahora, así como la han organizado aquí, digamos, de reunir profesores que sean los escritores, y con este contacto con la universidad nunca lo vi. Yo soy convencido de que no solo los docentes, o los docentes como herramienta, son convencidos que la gente necesita lo que se llama alfabetización científica, que es alfabetización entendida como lo entendía Paulo Freire, que no era simplemente saber leer y escribir, sino tener una idea del contexto donde se vive. Y alfabetización científica significa tener una mínima idea de ciertos conocimientos científicos y una idea de cómo es el mecanismo de pensamiento que la ciencia utiliza. Y esa alfabetización científica que el público necesita llega principalmente desde la escuela. Y eso es fundamental, fíjese que es fundamental para la democracia. La democracia funciona cuando la gente está educada. ¿Sí? La educación democracia sin educación es espejismo. Y en estos tiempos la ciencia y la tecnología están delineando la vida humana de muchas maneras. Algunas veces bien, algunas veces mal. Y entonces es muy importante en democracia que la gente, digamos, el ciudadano que va a votar, tenga una idea de ciertos problemas científicos. Pongamos un ejemplo que tal vez está lejano al nuestro. El ejemplo del problema que acaba de suceder en Japón con las plantas nucleares. La gente en Japón, cuando vuelva a votar, de alguna manera va a tener que decidir si quiere seguir con las plantas nucleares o si quiere cambiar su método de energía. Japón es un país pobre en energía. ¿Cómo van a hacerlo? Ahora, si yo voy a votar que no quiero más plantas nucleares o reducción de las plantas nucleares, tengo que saber cuáles son las consecuencias. Por ahí voy a tener que dejar de usar el auto. Es decir, voy a tener que cambiar el estilo de vida. Entonces, es muy importante la alfabetización científica. Y el docente es la herramienta a través del cual digamos, la sociedad alfabetiza a sus ciudadanos. En muchas cosas, pero en la ciencia es importantísimo. No una mirada crítica a la ciencia, sino enseñarle a la gente a pensar críticamente. No, yo no la miro críticamente, yo le doy las herramientas, no yo. Supongo que le deberían dar las herramientas para tener miradas críticas, no solo con la ciencia, pero la ciencia es un buen mecanismo crítico para mirar a la ciencia en sí mismo. Y, obviamente, yo creo que esa es la gran función de la escuela, ¿no? Enseñar a ser escépticos. Y el escepticismo se enseña como dentro, me parece una herramienta democrática fenomenal. No, es decir, nada es neutral. Es decir, el conocimiento, digamos, es como un cuchillo. Pues, digamos, la neutralidad del cuchillo depende de la mano de quien está. Es así, ¿no? La ciencia no es neutral en ningún sentido.
Nada es neutral, hay un contexto en el que nos movemos y ese contexto, incluso un contexto que regula hacia dónde va la ciencia también, digamos. Ahí yo siempre me gusta, pero yo no quiero desviarme y desviar digamos, la charla, pero a mí me gusta la mirada de Foucault cuando dice que el poder y verdad están relacionados, es decir, que la verdad en realidad está señalada por el poder, que las verdades en realidad están siempre sostenidas desde unos criterios de verdad desde el poder, ¿no? Y en la ciencia eso sucede, es decir, controlan de alguna manera las temáticas que la ciencia lleva o no lleva, de alguna manera son los que establecen los criterios de verdad. No digo que estén mal los criterios de verdad que establecen, pero que establecen los criterios de verdad hacía que neutralidad tanta no existe, digamos. Vamos por donde alguien quiere que vayamos. No digo, no quiero ser paranoico, pero de alguna manera, tal vez sin intención, las grandes revistas con sus factores de impacto y lo que regulan, de alguna manera, canalizan las temáticas que la ciencia desarrolla actualmente. Eso es muy fuerte en este momento con la globalización, pero fuertísimo, no fuerte. Y por eso es muy interesante, porque muchas de las cosas que se hacen, que el ciudadano sepa de ciencia. Porque cuando vota puede decidir quién quiere que sea el que decida sus causas, ¿no? Quién le establezca los criterios de verdad.